El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de formación bíblica y vamos a tocar uno de los temas más importantes y que mayor dificultades suscita, tanto para creyentes como para no creyentes, para el pueblo en general y también para nosotros que buscamos conocer un poco más acerca del mensaje de la palabra de Dios, que es el tema de la historicidad de los evangelios. Es decir, ¿podemos nosotros creer auténticamente que lo que nos transmiten los evangelios acerca de la vida y de la obra de Jesús es realmente lo que aconteció en esa época? ¿Podemos confiar nosotros en que la palabra de Jesús que nos han transmitido los evangelios y la comunidad primitiva y la iglesia en el fondo refleja las enseñanzas y el pensamiento de Jesús? Para poder responder todas estas cuestiones, los invito a que no se pierdan esta formación. Durante mucho tiempo se consideraba incuestionable fuente de datos acerca de la persona de Jesús los escritos de los evangelios. Eran como la fuente referencial en primera instancia, debido a que fuera de los evangelios se tienen muy pocos datos acerca de la persona de Jesús. O podría incluso decirse que se carece de datos fuera de los evangelios acerca de la persona de Jesús, más de algunas referencias, no tanto centrados en Jesús, sino más bien en el movimiento que había de surgir a partir de él. Entonces, pero durante mucho tiempo se mantiene a los evangelios como la máxima autoridad a la hora de hablar y conocer a la persona de Jesús. Sin embargo, algunos exégetas protestantes de finales del siglo XIX y del siglo XX van a proponer un revisionismo respecto a este punto, ¿no? Van a surgir algunos, como Bultmann, por ejemplo, que van a plantear que muy posiblemente el Jesús que nosotros hemos llegado a conocer no es el Jesús que realmente existió y que vivió en Nazaret. Según esta postura, los evangelios no presentan los hechos reales de la vida de Jesús tal cual acontecieron. Llegan a decir ellos que la comunidad primitiva es quien eleva al histórico Jesús de Nazaret hasta hacer de él una especie de Mesías, una especie de Salvador, Redentor, un ser dotado de superpoderes, pero partiendo más bien de una concepción teológica y no de un apego a los hechos reales. Mantienen que lo que últimamente determinó la forma que adquirieron los evangelios no fueron los hechos reales de la vida de Jesús, sino que fue la vivencia religiosa de la comunidad, la experiencia y la manera en que ellos interpretaron los hechos de Jesús, lo que le va a dar a los evangelios que nosotros conocemos la forma que tienen. De esta manera ellos elevarían, o sería la comunidad primitiva, quien elevaría a la persona de Jesús de Nazaret y la convertiría en la persona que nosotros conocemos hoy. Para estas personas que mantienen esta visión, Jesús de Nazaret sería realmente un predicador ambulante, una especie de luchador social, un promotor del amor, de la paz, tal vez un gran profeta, un hombre muy espiritual, pero nada más que eso. No estaríamos hablando de un Mesías, de un Redentor, mucho menos incluso estaríamos hablando de Dios con nosotros, o Dios que se ha hecho hombre para venir a redimir a la humanidad. Esto va a llevar a una negación de la historicidad de los evangelios, porque obviamente los evangelios nos presentan una visión distinta a esta nueva corriente que estaba surgiendo, basada así en el racionalismo, más que en una fuente histórica, más que en una fuente también de las Sagradas Escrituras o la tradición de la Iglesia, sino basada más bien en una concepción racionalista de cómo debió haber sido la persona de Jesús. Entonces eso entra en contraposición con lo enseñado por los evangelios y por tanto llegan ellos a desacreditar que los evangelios puedan realmente ser objeto de confianza por parte nuestra para conocer a la persona de Jesús. Ellos, para llegar a esas conclusiones, toman dos vías diferentes, ¿no? Por un lado, hacen una reconstrucción psicológica de la persona de Jesús o de la historia de Jesús, basada en el estudio del ser humano, basado en cómo pudieron haber sido las cosas desde una perspectiva, en este caso, muchas veces personalista de estos autores o de estas personas, planteándose que Jesús, pues seguramente tuvo esposa, que Jesús debió haber sido porque como obviamente pues la mayoría de judíos tenían esposa en esa época, es muy posible que Jesús también la tuviera, que Jesús seguramente era una especie de líder revolucionario social o una especie de promotor de cambio social, que en parte sí lo era, pero de una perspectiva muy diferente. Luego que a lo mejor una visión de Jesús como la que nos presentan algunos evangelios gnósticos, una persona no centrada en lo espiritual, sino más bien en vivir la vida y dar otro tipo de enseñanzas, o un líder rabínico, un profeta, pero no la persona que nosotros hemos llegado a conocer a lo largo de los años de nuestra vida en la iglesia. Y la otra vía que tomaban, más allá de una reconstrucción psicológica de la historia de Jesús, era la ubicación de los evangelios dentro del mundo, ya no tanto de la historia, sino de las ideas religiosas que eran calificadas en esa época como mitos, como leyendas, como grandes metarrelatos que servían para explicar los orígenes de muchas cosas, pero que a la larga no pretendían reflejar hechos reales a la larga.
Los exegetas racionalistas se apoyaban sobre postulados psicológicos que a la larga no tenían un sostenimiento claro, ¿no? Hacían caso omiso, por ejemplo, de la fuerte impresión que produjo la persona de Jesús en los apóstoles. Le daban a la comunidad primitiva un rol tan importante, y lo tuvo, la comunidad primitiva tuvo un rol fundamental en el surgimiento y origen del cristianismo, al ser quienes recibieron de primera mano las enseñanzas de Jesús, pero en este caso restaban la importancia de la figura de Jesús para centrarla en la comunidad, que sería la que terminaría de dar forma a nuestra fe. Exageran gratuitamente la capacidad creativa de esta comunidad primitiva. Crear un personaje tan complejo como Jesús, con todos los matices propios a su realidad humana y divina, y que esto concordara con las Escrituras, realmente sobrepasaba las capacidades de la comunidad primitiva, que en su mayoría en un origen estaba formada por personas bastante sencillas y humildes, ¿no? Y el grupo de los apóstoles refleja esta realidad. Minimizan también la autoridad de los mismos apóstoles como testigos de Jesús, ya que los ponen como simples espectadores de lo que estaba realizándose, como una deformación por parte de la comunidad primitiva de lo que había sido la enseñanza y la vida de Jesús, de la cual ellos eran testigos principales y encargados directos de poder anunciarlo al mundo. Entonces, pues también se van mal por ese lado. Suponen que los evangelistas no pasaron de ser unos simples compiladores de un material preexistente, creado sí por la comunidad, pero del cual no tuvieron ellos un criterio o no pusieron criterios para poder seleccionar ese material escrito. Toman una posición ridícula de darle más influencia a la comunidad primitiva que a la misma persona de Jesús. Yo creo que si la persona de Jesús no hubiera sido verdaderamente una persona tan impactante y que marcara un punto tan trascendental en sus vidas, ninguno de esas personas que formaron la comunidad primitiva hubieran en algún momento dejado todo y comenzado con esa aventura de llevar el evangelio a todas partes que se les permitiera. Si queremos hacer un análisis de los evangelios, podríamos comenzar analizando desde afuera. Podríamos pensar que los apóstoles en el fondo eran personas que querían, podían y debían decir la verdad. El compromiso que existía en la cultura judía por el respeto a las tradiciones y enseñanzas era bastante profundo, y recordémonos que los apóstoles habían surgido de esa misma cultura. También es un punto interesante el compromiso que ellos debieron haber sentido con la persona de Jesús. O sea, pongámonos un momento en su lugar. Ellos han experimentado un hecho transformador como la experiencia de conocer a Cristo, y han vivido de primera mano acontecimientos que sobrepasan la expectativa de cualquier persona. O sea, han sido testigos privilegiados del hecho redentor más inesperado y a la vez más grandioso de la historia de la creación. Y por consiguiente, debían ser ellos personas que no iban a jugar con esto, sabían del compromiso, eran conscientes de la auténtica realidad del hecho de Jesús. Ellos sabían su realidad humana, divina, su ascensión a los cielos. Entonces, el compromiso que ellos debían sentir con la persona de Jesús no les permitiría, y me atrevo a decir lo que no les permitiría, el estar modificando o adulterando la historia con finalidades antojadizas. Luego, la comunidad primitiva sí influyó en el sentido de la fidelidad a la tradición. O sea, el rol que ellos van a cumplir es importante, les decía, no tanto porque ellos creen la historia, sino porque ellos van a ser los transmisores de esta revelación. El hecho de la vida de Cristo, su mensaje, va a contar con la participación de la comunidad primitiva, que es la transmisora, quien transmitirá y desarrollará esta tradición para que todas las demás personas podamos conocer los hechos y acontecimientos y palabras que Jesús hizo y dijo en esta vida. La aceptación de los evangelios canónicos y el rechazo de los que ahora podemos calificar como apócrifos es un hecho muy significativo, porque muestra que la comunidad primitiva tenía una especie de visión que se les había dado acerca de Jesús, la que habían recibido de Cristo mismo y los apóstoles, y por tanto cualquier mensaje que fuera discordante con esto era excluido por parte de la comunidad, porque era algo muy serio, no era algo que se podía realizar sin ningún tipo de cuidado. Pudiéramos hablar de una crítica interna de los evangelios o un análisis interno. Sorprende la sobriedad que tienen los evangelios a la hora de narrar muchos acontecimientos de la vida de Jesús. Es decir, si quien elabora los evangelios hubiera tenido como finalidad presentar un Jesús más popular, un Jesús más atrayente para las personas, un Jesús más vendible, podríamos decir, no hubiera puesto algunos matices de la personalidad de Jesús que sí vemos reflejados en los evangelios, como el enojo de Jesús en algunos casos. Hubiera puesto proclamaciones más pomposas de su divinidad, hubiera hecho también
hubiera puesto mucho más milagros. O sea, la sobriedad que tienen los evangelios a la hora de contar muchos de los acontecimientos más importantes también debería ser para nosotros una clara referencia a que podemos confiar en los evangelios. Una figura de Cristo inventada tendría un aspecto radicalmente diferente al que tiene en el Nuevo Testamento. Veríamos un Jesús seguramente con actitudes mucho más dadas a ganarse el aplauso de las personas o la admiración de las personas, en lugar de ser fiel a la misión, y al camino que el Padre le había marcado para cumplir con esta. Hay claras diferencias en detalles secundarios en cuanto a lo que narran los evangelistas, pero hay una unidad impresionante en lo esencial, y esto también es un sentido que nos ayuda a poder creer en lo que nos dicen los evangelios, porque si la historia fuera exactamente igual, sería un plagio, una copia del uno con el otro. Pero el hecho de que coincidan en lo principal y que puedan variar en lo accesorio nos muestra que ellos han tratado de podernos transmitir esta enseñanza, esta experiencia, estos hechos y palabras de Jesús a través de los medios que ellos dispusieron, y obviamente dándole su propio matiz. Acordémonos que un punto importante que ya lo hemos mencionado en otra de las sesiones, pero que vale la pena repetirlo acá, es que los evangelios no son una biografía de Jesús, no cuentan todo, son catequesis de Jesús. Nos muestran a través de esta catequesis la verdadera y auténtica persona de Jesús y además la verdad de su mensaje. Es muy notorio, pues obviamente, que al ser catequesis, a lo mejor el orden de los acontecimientos se ha estructurado no de manera cronológica, sino de una forma más bien en un sentido pedagógico o en un sentido de querer orientar la catequesis a un lugar, pero esto no significa tampoco que por eso se vaya a cambiar o a mutar el mensaje de Jesús, ni que se esté mintiendo respecto a los hechos, porque únicamente se han ordenado en una manera diferente o se le ha dado un contenido más simbólico a algunas de las acciones de Jesús o algunos de los elementos que están en los relatos tienen un simbolismo que no va a excluir en ningún momento que pueda estar refiriendo a hechos reales. Se aprecia también en los evangelios una clara evolución doctrinal desde los evangelios sinópticos a las cartas de San Pablo. Si los evangelistas hubieran querido inventarse a un Cristo divino, lo lógico hubiera sido incluir manifestaciones mucho más pomposas y claras acerca de su divinidad, ¿no? Que la forma de Jesús de revelar su divinidad de alguna manera siempre dejaba lugar a que alguno interpretara de una manera diferente sus palabras. Él dejaba siempre como ese espacio a que la acción del Espíritu Santo fuera conduciendo a los que tuvieran su corazón dispuesto al descubrir esa verdad. Si el Cristo que nos transmiten los evangelios solo tuviera como por finalidad que nosotros compráramos esta visión diferente de Jesús, hubiera tenido manifestaciones de su divinidad mucho más fuertes y mucho más adornadas. Y lo que nos transmiten los evangelios definitivamente es un reflejo muy sobrio de los acontecimientos que sucedieron en esa época. ¿Qué conclusiones podemos tomar acerca de la historicidad de los evangelios? Los evangelios no son una historiografía, no está basado en la historia como la conocemos hoy en día, en cuanto a la forma en que se cuenta la historia hoy en día, en cuanto a que seguimos un método determinado y una forma. Los evangelios no tenían esa finalidad, porque en ese tiempo la historia no se contaba de la manera que se cuenta hoy. A pesar de esto, Dios se revela así por medio de hechos humanos, por medio de hechos en nuestra historia, hechos históricos, y los evangelios nos transmiten muchos de estos hechos. Ellos gozan de una autenticidad y una veracidad sustancial indiscutible por la misma coherencia interna que pueden tener más allá de sus pequeñas diferencias. Esto no quiere decir que cada hecho o palabra tuvo que pasar al pie de la letra tal cual o en el orden en que se escribió, como les estaba explicando hace unos instantes. Se puede afirmar como históricos de manera global los milagros. Hay una graduación, por ejemplo, de certeza en estos. Ahora, definitivamente que el hecho de los milagros hay mucho simbolismo a la hora de narrarlos, pero si no existiera un hecho extraordinario por detrás, no hubieran tenido demasiada credibilidad estos hechos, ¿no? Mucha de la literatura antigua estaba llena de hechos portentosos y no han tenido ni la propagación ni la credibilidad que sí han recibido a lo largo de la historia de los evangelios. Podemos afirmar también que hay una explicación de acciones o palabras atribuidas a Jesús, lo cual nos muestra que la comunidad ya iba profundizando más en el mensaje y la meditación de esos hechos, de ahí el mensaje de Jesús. ¿Merecen credibilidad los evangelios? Un libro histórico, como por ejemplo son los evangelios, merece credibilidad cuando reúne tres condiciones: autenticidad, veracidad e integridad. Solo un autor contemporáneo de Jesús o un discípulo inmediato de Jesús podía escribir este tipo de textos. Podemos decir que son íntegros los textos de los evangelios.
Yo creo que podemos afirmarlo con mucha certeza. Ya, lo sucedido era todavía algo muy reciente. En el momento que los evangelios comienzan a circular por las comunidades primitivas, muchos de los testigos directos de los hechos y palabras de Jesús aún estaban vivos. Ellos podían dar testimonio y de hecho, al ser parte de las comunidades, lo hubieran hecho inmediatamente, hubieran dado testimonio si estos hechos narrados en los evangelios fueran diferentes a lo que realmente había acontecido. Así que el hecho de que hubieran personas, testigos oculares aún vivos, es una buena muestra de cuánto podemos confiar en los evangelios. El testimonio documental del Nuevo Testamento es muy abundante, más allá de que tal vez tengamos pocos ejemplares completos del Nuevo Testamento, sí poseemos muchísimos fragmentos de esto y entonces podemos ver que, podemos ver que la misma estructura se repite o los pasajes se cuentan de la misma forma y las variaciones son muy pocas y de esa forma podemos estar seguros que tenemos un documento bastante confiable. Y luego todo esto constituye una prueba históricamente incontrovertible a favor de los evangelios de que podemos realmente confiar en ellos. Como a manera de conclusión me quedo con las palabras de un célebre filósofo y pensador, Descartes, que él decía: creo con más facilidad las historias cuyos testigos se dejan ahorcar en comprobación de su testimonio. Haber llegado a la muerte por ser fieles a las enseñanzas de los evangelios otorga a estas personas una fuerte garantía de veracidad. Por lo menos se conocen pocos mentirosos que hayan muerto por defender sus mentiras. La visión de Jesús que nos transmiten los evangelios, su visión humana, su naturaleza humana y divina, la profundidad de su mensaje y a la larga pues todo el hecho mismo, el misterio de su vida que se nos transmite en los evangelios, fue defendido hasta la sangre por parte de los primeros cristianos. Si ellos, que muchos de ellos fueron testigos oculares de estos acontecimientos, supieran que eso no era cierto, que era mentira, no hubieran llegado a dar la vida por eso. Así como lo dice en este pasaje, en este pensamiento de Descartes. Creo que eso también para nosotros es la mayor garantía. El que han habido nuestros primeros hermanos cristianos, llegaron a ser valientes y por defender las enseñanzas de Jesús y su fe en este Jesús, no en una visión reconstruida del siglo XIX y XX, sino en esa visión que acababan de experimentar muchos de ellos y habían recibido de primera mano otros, es nuestra mejor garantía de que en el fondo auténticamente estamos encontrándonos con el verdadero Jesús, con su mensaje y su vida. Bueno, espero que esta formación les haya ayudado a comprender un poco más acerca de los evangelios y a tener mejores argumentos para poder comprender su historicidad. Los esperamos en la siguiente sesión. Un saludo.